Comienza Gap Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a Gap Talks, el espacio divulgativo de Gómez Azul y Pombo en el que seguir creciendo juntos. Soy Miguel Troncoso, socio del área de Derecho de la Competencia y de la Unión Europea y director de la Oficina de Bruselas. Hoy vamos a hablar de crecimiento personal y más concretamente de la gestión de la incertidumbre. Y para ello, nada mejor que nuestro invitado Andrés Pascual. Andrés es escritor y conferenciante, fue abogado en su día, sus libros se han traducido a una decena de idiomas, ha vendido más de 500.000 ejemplares y es premio Alfonso X el Sabio de novela histórica y premio Urano de crecimiento personal. Andrés, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Miguel? Qué maravilla estar aquí con vosotros. Es un placer y un lujo compartir este espacio. Andrés, el placer es nuestro. Eres además director en la UNIR de un programa ejecutivo llamado Chief Happiness Officer. En realidad, a mí lo de Chief Happiness Officer para empresa me suena un poco raro. Es decir, no sé si casa bien lo de empresa y trabajo por un lado con felicidad por otro. ¿Casa? ¿Y cómo? Mira, si le hubiese contado a alguien hace unos años que me dedicaba a la felicidad en el trabajo, me hubiesen dicho, ¿qué es eso de ser feliz en el trabajo? Pero es que si vamos unos años antes, me hubiesen dicho, ¿qué es eso de ser feliz? ¿No? Y es que asumíamos, bueno, pues como una carga, el que el paso por este mundo era un mero trámite y que veríamos la luz en el otro mundo, ¿no? Pasábamos a mejor vida. Pero nos tenemos que preguntar, ¿cómo es posible, volviendo al trabajo, que hayamos pasado tantos siglos sin darnos cuenta de que tenemos que estar bien en el sitio donde más tiempo pasamos? Y sobre todo sin darnos cuenta de que no es el éxito el que conduce a la felicidad, sino que es la felicidad la que conduce al éxito. Y si no, mira los números. No vamos a ponernos ahora a dar tantos por cientos, ¿no? Pero es un desplome absoluto de la rotación para las empresas que implantan planes de bienestar, desplome absoluto del absentismo, de las bajas, sobre todo por la caída del estrés, y una multiplicación de la creatividad, de, qué sé yo, de la fidelización, del sentido de pertenencia, de la productividad. Te pregunto una cosa, ¿sabes cuántas horas se trabajan de media en España hoy en día al año? No sé cuántas, pero seguro que demasiadas. Pues seguro que sí, yo estoy convencido de que tú también muchas más de esa media, pero se trabajan de media 1.691 horas al año, cada persona, cada trabajador, cada trabajadora. Pero ¿sabes cuál es la productividad real de cada una de esas horas? Pues tampoco lo sé, pero seguro que demasiado baja. Pues demasiado baja, un 31,5%. Esto es un drama, ¿no? Y por ello hay que ponerle remedio. Y para ponerle remedio, he visto que tú has creado un modelo de bienestar corporativo en la empresa que se basa en 3 ejes distintos, el físico, el social y el emocional. ¿Cómo se articulan? Todo viene de un viaje a Bután que hice hace ya 13 años. ¿No? Conocí este pequeño país del Himalaya, se le llama el Reino del Dragón del Trueno, ¿no? Con ocasión del primer congreso de la felicidad de Coca-Cola, ¿no? Y que vino el primer ministro a explicar que allí medían la felicidad. Dije, madre mía, ¿qué es esto? Y al poco tiempo ya estaba montado en un avión para allá y conocí lo que llaman los 9 dominios de la felicidad, en los cuales sí que está la riqueza material, como no, pero entre otros mucho más variados, pues como la diversidad, la ecología, el buen gobierno, la educación, no, el uso del tiempo, fíjate. Y dije, esto hay que trasladarlo a la empresa, hay que extrapolarlo. No de la misma forma, esta realidad de bienestar multidimensional. Y yo lo reduje a 3, a bienestar físico, como bien decías, bienestar emocional y bienestar social, que tenemos que trabajar de forma conjunta y simultánea, ¿no? Pues el bienestar físico, ¿qué sería? Pues es, podemos decir cosas obvias, pero que muchas veces obviamos, que es algo que hacemos los seres humanos, ¿no? Pues tratar bien nuestras energías, la nutrición, el ejercicio, el descanso. El bienestar emocional, lo sabemos también muy bien después de la pandemia que nos lo puso patas arriba, ¿no? Pues gestionar las emociones positivas adecuadamente, la pasión, la alegría, la motivación, la gratitud y también las negativas con las que tenemos que convivir, pues la frustración, el fracaso, la intolerancia a la incertidumbre. Y el social, que es tener un propósito superior más allá de las metas del día a día, que es algo que necesitan las empresas también, porque los trabajadores nos piden eso, o sea, págame bien, ¿no? Pero también dame un sentido para venir aquí cada mañana. ¿Y cómo concretaríamos, por ejemplo, pongámonos en el supuesto de una empresa de servicios profesionales, como un despacho de abogados, como este,
¿Cómo aterrizaríamos en tres? Dame 3 ejemplos concretos o 3 tips, 3 consejitos sobre cómo alcanzar ese bienestar en una empresa como la nuestra. Mira, me gusta lo de consejitos porque a mí me gusta hablar de microhábitos en cuanto al enorme poder que tienen las pequeñas acciones. Transformador, ¿no?, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar y, por ende, luego en nuestra conducta, ¿no? Entonces, mira, podría decir que valen todos para todo el mundo, para todo trabajador, para toda trabajadora, pero como yo he sido abogado muchos años y sé de lo que pecamos, a veces pues yo creo que nos valdría, que teníamos que empezar por mirar dentro de nosotros mismos y cuidarnos un poco más. Cuidamos mucho al cliente, pero nos olvidamos que la cita más importante es con nosotros mismos y es la que más tendemos a desatender. Entonces podíamos incluir ahí en microhábitos de bienestar físico pues tan sencillos como cuidar la postura, como aprender a respirar, que es algo importantísimo porque es lo que conecta nuestro cuerpo con nuestras emociones y estamos lanzando, si respiramos mal, todo el rato señales de alarma al cerebro como si estuviéramos en alerta, ¿no? De forma que el cerebro solo ve amenazas por todas partes. O algo tan fácil, pero que no solemos practicar, como hacer pausas activas. Vamos siempre corriendo de una urgencia en otra sin darnos cuenta de que la curva de la productividad se invierte, que duramos aproximadamente 2 horas, como está acreditado científicamente, y tenemos que parar un par de minutos, 3, a mirar las redes. No, error, eso es spam, ¿no? Y provocamos el efecto contrario. Me refiero a parar de verdad, a mirar por la ventana, como en este despacho maravilloso que tenéis, simplemente a cómo cambian las nubes, o sea, hacer un poquito de atención plena. Y esto nos valdría, empezar por cosas básicas. Otra que se me ocurre, yendo ya al bienestar emocional, la escucha activa. A ver, los abogados muchas veces vamos con la convicción por delante porque tenemos que ir, pero nos pasamos de frenada, ¿no? Y entonces tenemos que escuchar a los compañeros, a la gente que trabaja con nosotros, a los clientes. En general, ¿para qué? Para no anticiparnos. O sea, que también es una forma de ofrecer generosidad, de ser más carismáticos, porque la forma más bonita de ser generoso con alguien es darle tu atención, darle tu tiempo. Fíjate si la atención es importante, que se presta, no se da. Te presto mi atención. Qué bonito. Oye, Andrés, has hablado para la búsqueda de este bienestar corporativo, sobre todo también te he oído hablar de la gestión de la incertidumbre en el seno de la empresa. De hecho, antes de tu último libro de no ficción, de divulgación, que es Líder del Bienestar, escribiste Incertidumbre positiva. Incertidumbre positiva a mí me suena un poco como un oxímoron. Yo no sé si incertidumbre y positiva casan bien tampoco. En general, para una empresa, la incertidumbre, sobre todo provocada por factores exógenos, son momentos de angustia. ¿Cómo añadimos el adjetivo positivo a la incertidumbre? Comprendiendo que es nuestro estado natural. Lo que no podemos permitir, Miguel, es que una palabra, ¿qué es eso? Una palabra, un concepto como incertidumbre, nos robe capacidad de acción. Estamos aquí para actuar, somos ejecutivos de la vida. O sea, no necesariamente tenemos que tener un rol directivo en la empresa, sí, pero tenemos que ser proactivos para avanzar en la era del cambio, en la que si nos quedamos parados, lo que hacemos es ir para atrás, ¿no? Y la incertidumbre nos roba esa capacidad de acción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que es nuestro estado natural. Los seres humanos, por poner un ejemplo así visual, somos capaces de predecir lo que puede hacer un cometa, como el cometa Halley, que sabemos que va a pasar cada 75,32 años junto a nuestro pequeño planeta y que se extinguirá dentro de 15.000 por la pérdida de su masa. ¿Podemos saber eso? Y en cambio no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana cuando lleguemos aquí a la oficina, al trabajo, nos encontremos con el compañero de trabajo, con la compañera de trabajo. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque aquí vivimos millones de personas con millones de matices cada uno, que estamos constantemente interactuando y creando millones y millones de posibilidades. Por eso hay vida y por eso hay incertidumbre. Y por eso la incertidumbre es positiva, porque nos provee de opciones de prosperidad y de libertad para escoger las que son más adecuadas para nosotros en cada momento. Entonces se trata eso de tomar conciencia de este estado natural, de lo que es, no hay que convertirla en positiva, es verla como lo que es.
que es positiva, y para ello hay que luchar contra nuestra mente, ¿no? Venimos esclavizados con una tara genética por nuestro hemisferio izquierdo, que es un figura en cuanto a planificar. Aquí está pues, las habilidades matemáticas, verbales, pero también se pasa, ¿no? Y en cuanto hay algo que se sale de su control o que no puede comprender, dice amenaza, 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 porque está preparado para sobrevivir. Entonces tenemos que decir, de acuerdo, la mente tonta no es, ¿no? Algo nos querrá decir cuando nos advierte, pero no nos podemos dejar dominar por ella. Me parece muy curioso esto, el no dejarse dominar, pero claro, el no dejarse dominar no tiene que ser nada fácil. En tu libro hablas de una escala de la tolerancia a la incertidumbre. Esa escala de tolerancia supongo que tiene que ver con hasta qué punto o desde cuándo no nos dejamos dominar y cómo no dejarse dominar. ¿En qué consiste la escala de tolerancia a la incertidumbre? Es una escala que se creó hace muchos años ya para el control de la ansiedad. O sea, fíjate si está relacionado, ¿no? Que sería ya como el extremo, llevado al extremo la intolerancia a la incertidumbre, cuando ya dejamos de ser nosotros mismos. Pero la pequeña intolerancia a la incertidumbre nos afecta en nuestro día a día y muchísimo. Y por eso tenemos que mirar hacia adentro. Estas escalas vienen bien para tomar conciencia de cómo somos. Porque muchas veces nos miramos al espejo solo para peinarnos, ¿no? Pero no miramos más allá de lo que vemos superficialmente, y tenemos que conocernos para poder corregir nuestras debilidades y fortalecer nuestras virtudes. Y claro, por ejemplo, mira, te digo, volviendo a un despacho como este, si hacemos micromanagement, o sea, el estar pendiente de las tareas de todo el mundo que trabaja con nosotros, eso es un síntoma de intolerancia a la incertidumbre. Porque tenemos que saber lo que va a pasar en todo momento, tenemos que controlar lo que va a pasar en todo momento. Pero desde el momento en el que es por exceso, ¿qué ocurre? Falta de confianza, falta de clima, estamos echando para abajo la autoestima de los que trabajan con nosotros, la autoeficiencia, empiezan a dudar de sus capacidades. Otro, por ejemplo, pedir opinión 80 veces antes de tomar una decisión. ¿Para qué? Para no mojarte, quizá para no responsabilizarte de lo que pueda pasar en algo que no comprendemos. Esto nos ocurre porque la mente, como decía, se lleva muy mal con lo que no sabe o con lo que no puede controlar. Entonces, tenemos que favorecer la capacidad de no saber y de no poder controlar. Es algo natural hacer lo que está en nuestra mano, pero que no nos limite, que no nos condicione, que no nos bloquee lo que está más allá. Muy interesantes estos tips, de nuevo estos consejitos. ¿Tendrías de nuevo un consejo más que darnos en una empresa? Nos has dado sobre cómo gestionar la felicidad en el seno de la empresa, cómo gestionar la incertidumbre, como te he dicho antes, por ejemplo, cuando se cierra un año, empieza un año nuevo y tenemos el balance en blanco. ¿Qué va a pasar con ese balance? ¿Cómo gestionamos ese momento? Y cómo no transmitimos el estrés que eso conlleva hacia todo nuestro equipo. Micromanagement, como nos ha dicho. ¿Tienes algún ejemplo más? Sí, mira, pero además te voy a dar un ejemplo que es genérico y que no solo vale para el trabajo, sino para la vida en general, que está formada por las mismas personas que forman las oficinas, las empresas, las organizaciones, que es vivir desde la gratitud en lugar de desde la frustración de la carencia. Y para darnos cuenta de que sí que valen los tips del día a día aterrizados, pero que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es educar a nuestra mente para que luego responda de forma madurada a los desafíos cotidianos. O sea, que no reaccione de forma automática, sino que responda. Y uno muy bonito es eso, es vivir desde la gratitud. ¿Cómo? Haciendo todas las noches un diario de gratitud. Me dirás, eso es de niños, ¿no? Por supuesto, y de mayores. No solo que los mayores tenemos muchas más capas de cebolla puestas que nos impiden ver la realidad. Mira, Martin Seligman, que era el padre de la psicología positiva, demostró que todas aquellas personas que hacen un diario de gratitud, esto es, papel, boli, 2 minutos cada noche, y decir, hoy me ha pasado bonito el que pues, un compañero me ha ayudado, el que también un logro, o sea, el que hemos conseguido sacar adelante este pleito, o que estaba en un atasco terrorífico y he visto un clavel en un tiesto en un balcón que me ha iluminado un momento el instante. Cualquier cosa. La gente que hace este diario de gratitud en 6 meses experimenta niveles altísimos de bienestar y cae el nivel de depresión, que es para lo que se creó inicialmente. Pero no es solo este constructo científico lo que nos tiene que animar, sino que si seguimos indagando en nuestro cerebro, nos damos cuenta de que aquí tenemos una APP llamada SAR, Sistema de Activación Reticular,
que es la que filtra todos los estímulos del ambiente y se queda solo con lo que nos interesa. Entonces, si vivimos desde la frustración de la carencia todo el día, joder, no tengo tiempo para tal, no tengo un traje suficientemente chulo para esta reunión, no puedo desayunar como a mí me gusta, tal, estamos constantemente viviendo en lo que no tenemos, el SAR nos muestra amenazas por todas partes, porque lo que quiere es aferrarse a lo que tienes. O sea, que no pierdas nada. Y si vives desde la gratitud de lo que tienes, oye, simplemente siendo, iba a decir, justo con la vida, o sea, con lo que te ha dado, las cosas importantes y también las que damos por sentadas, el SAR, atención, te muestra oportunidades. O sea, ves opciones donde otros no las ven. Y acabas con una balanza. Acabas con una balanza. Entonces, se trata de eso, sobre todo, de creer en el poder de los microcambios y de educar a nuestro cerebro, porque si somos eso, somos alma, corazón y mente. Bueno, microcambios, pero el tuyo fue un cambio radical. Vamos a hablar de ti un poquito. Yo recuerdo cuando hacíamos la carrera en la Universidad de Navarra en su día, yo tenía cero vocación de abogado. Y aquí me ves, de socio de esta casa. Tú tenías vocación de abogado. De hecho, por vocación familiar, quizá, o por tradición familiar. Y a los 20 años cuelgas la toga y te dedicas a viajar, a escribir, primero ficción y luego no ficción. Eso sí que era una incertidumbre brutal. ¿Cómo lo afrontaste? Pues mira, lo afronté gracias al propósito vital, que es algo de lo que habló en esta misma casa, en este foro, Francesc Miralles, que es, se llama él a mí, yo a él, nuestro hermano espiritual mutuo, ¿no? En el sentido de que hemos compartido cosas muy bellas desde que yo empecé a escribir y a dar conferencias. Y él habló aquí del propósito. Y Francesc dijo, a lo largo de nuestra vida vamos cambiando también de propósito. O sea, el propósito va más allá de las metas, es eso que nos sirve de motor, de faro. O sea, yo, por ejemplo, puedo querer vender 1 millón de libros, eso es una meta. Pero el propósito es ser escritor, comunicar, compartir lo que llevo dentro, ¿no? Compartir lo que aprendo, lo que vivo, lo que viajo. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces colgué la toga, claro, dejando ir mucho de lo que tenía, una cartera de clientes que me había costado años construir, una seguridad económica que me venía muy bien a final de mes, ¿no? Pero en la certeza de que si quería seguir creciendo y construyendo a la persona que yo quería ser, tenía que dejar ir algo. Hay una frase muy bonita de Alan Watts, de un filósofo inglés muy orientalista, que dice, para tener agua has de dejarla correr. Esto es, si quieres incorporar algo nuevo en tu vida, no puedes aferrarte a un pasado que ya no existe, que deja de existir a cada instante. Tienes que dejar correr el agua para que haya vida, para que quepan nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, un nuevo yo, que es el que vamos construyendo con nuestras acciones del día a día. Oye, Andrés, para terminar esta conversación, en la que yo estaría horas, hemos empezado hablando de la felicidad. Vamos a terminar también con la felicidad. Imagino que no hay un secreto universal para alcanzarla, pero habrá secretitos también sobre cómo llegar a un cierto grado de felicidad. ¿Tú tienes alguno que darnos antes de terminar? Bueno, me encantaría compartiros mi visión. O sea, y quizá podíamos empezar, Miguel, por destruir algunos mitos, ¿no? La felicidad no es perfección. El mundo es un desastre, es un caos. Lo que pasa es que es así, ¿no? Y nosotros somos parte de ese bello caos. La felicidad tampoco es el placer de los sentidos. O sea, está muy bien. A mi mujer le salen fantásticos los garbanzos con bacalao y gambas. Pero eso te da felicidad un instante y te la da a ti. No tenemos que pensar en algo más duradero y, sobre todo, algo que incluya a los demás en la ecuación. La felicidad tampoco es algo que nos espera más adelante. No podemos vivir en una sala de espera. Cuando sea rico, cuando el Logroñés suba primera... No, eso no funciona así tampoco. ¿Por qué? Porque la felicidad no es algo que hay que buscar. Es un estado del ser intrínseco a nosotros que tenemos que aprender a despertar y a mantener activo. ¿A despertarlo cómo? Con una decisión cotidiana, cada mañana, en medio de este lío en el que vivimos, decir, yo quiero ser feliz. Que quiere decir que estamos por encima de las circunstancias, que podríamos hablar también largo y tendido de eso, y es algo muy propio del liderazgo. O sea, no dejarte condicionar por las circunstancias, partir de esa actitud. Y luego favorecerla con estas rutinas que venimos hablando, o como podría ser vivir el aquí, vivir el ahora, apostar por los demás, interpretar la realidad desde tu propia visión, y bueno, muchas cosas que luego seguiremos compartiendo a cámara cerrada. Nos quedamos con esta conquista diaria de los pequeños pasos. Muchas gracias, Andrés. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias a vosotros por abrirme vuestro despacho y vuestros corazones.